Hola, bienvenidos a Matemáticas con su amigo Gerard Schospa. En este video explicaré los tres casos de integración por sustitución trigonométrica, que son en el que tenemos raíz cuadrada de la diferencia del cuadrado de una función menos una constante. Segundo caso, la raíz cuadrada de la suma de una constante más el cuadrado de una función. Y el tercer caso y último es cuando tenemos raíz cuadrada de la diferencia de una constante menos el cuadrado de una función. Y estos son tres ejercicios que me enviaron para que les pudiera apoyar en su solución. Vamos a comenzar. Vamos con el primero de los casos. Tenemos ejercicio 1, la integral del cociente de la diferencial de la variable y sobre el producto de la variable y con la raíz cuadrada de la diferencia del cuadrado de dicha variable y menos 16 unidades. Y bueno, quizás se estén preguntando cómo es que sabemos que se trata de el método de integración por sustitución trigonométrica. Voy a explicar a continuación por qué. Si no supiésemos que eso sería una opción, lo usual es comenzar con nuestras integrales de acuerdo a las fórmulas. Vamos con la primera de las fórmulas. La integral de una suma algebraica es igual a la suma algebraica de la integral de cada suma. Pero en el ejercicio propuesto tenemos integral de un cociente, no de suma algebraica. Así es como descarto el uso de la primera de las fórmulas. Ahora vamos con la segunda de las fórmulas. La integral de una constante por la diferencial de la variable. A está representando una constante, no lo olvidemos. Y en la expresión que tenemos, a la diferencia de la variable, se le está dividiendo entre una función. No hay un valor constante que esté multiplicando. Por eso es que la fórmula 2 también queda descartada. ¿Cómo saber que la fórmula 3 puede ser usada o no? Dice la integral de la diferencial de la variable. Tendría que tener solo la diferencial de la variable y no la tengo. Tengo la división de esa diferencial entre una función. Así que la fórmula 3 no sirve. Podría, por álgebra, intentar darse la forma de la fórmula 4 y si ajusta, bueno, pues ya usaríamos esa fórmula. La fórmula 4 nos dice que tendríamos la integral de una función elevada a un valor constante. N representa un valor constante por la diferencial de dicha función. Ahora, si ese es el caso, recuerden que este tipo de cambio de variable, tomamos la expresión más compleja que tenga potencia o radical, como la función v. En este caso sería la diferencia del cuadrado de la variable y con 16. Y aplicaríamos al mismo tiempo, para darle la forma de la fórmula 4, la ley del exponente fraccionario y ley del exponente negativo. Voy a hacerlo a continuación, le voy a dar la forma y luego vamos a intentar hacer cambio de variable. Advertiremos por qué eso no es útil y entonces es como pasaremos a la integración por sustitución. Tenemos entonces la integral de, y este binomio lo voy a encerrar en signos de agrupación, porque va a quedar elevado a un exponente, y si no lo hago, el exponente elevaría solamente al 16, que sería el segundo término. Entonces, podemos usar paréntesis, llaves o corchetes, cualquiera de ellos. A veces se usa la barra superior como signo de agrupación, así nos quedaría. Tal como lo tengo esa raíz dividiendo, quedaría la 1 medio. Recuerden, el exponente del binomio 1 es el numerador, y el índice del radical que se escribe aquí, pero cuando no está escrito es 2, entonces es 1 medio. Pero eso sería si estuviese multiplicando la diferencial, no dividiendo. Cuando está dividiendo, entonces ese exponente resulta ser negativo. Y ya quedó. Y nos quedaría esto multiplicado por la diferencial de y dividido sobre y. Puedo dividir sobre y solo la diferencial o todo. Voy a dividir solo la diferencial. Ahora intentamos hacer nuestro cambio de variable según la fórmula 4. Dice que la base le llame v. Vamos a hacerlo con otro color. Entonces nos queda que v resulta ser igual a
la diferencia del cuadrado de la variable y menos 16 unidades. Debemos buscar quién es la diferencial de v según la fórmula. La diferencial de la variable v es la diferencial de una suma, es la suma de diferenciales. La diferencial del cuadrado de la variable y es el doble de la variable y. Recuerden, el exponente queda multiplicando al coeficiente, se repite la variable y pierde una unidad su exponente. Y la diferencial de la constante es 0, entonces más o menos 0 no tiene sentido ponerlo, por la diferencial de la variable. Lo que notamos en la diferencial de v es que tenemos a y, la variable y, multiplicando a la diferencial, no dividiendo. Por lo que entonces queda descartada la posibilidad de usar la fórmula 4. Ahora, la fórmula 5 nos indica la integral del cociente de la diferencial sobre la función misma. Pero evidentemente, si tomo la función completa como v, al diferenciarla, diferenciar este producto de funciones, no me va a generar solamente la diferencial y. Así que la descartamos. Y bueno, las 6 y las 7 en automático no pueden ser utilizadas porque en el caso de la fórmula 6, la base de lo que vamos a integrar es el número neperiano, que sabemos que es un valor constante, un número irracional, 2 enteros, 7 décimas, etc. Y en el 7, la base es un número cualquiera, un número real cualquiera, elevados ya sea en la fórmula 6 o 7 a una función. Entonces, bueno, no es el caso y así es como quedan descartadas las primeras 7 fórmulas. Bueno, así es como entonces llegamos a que lo que va a convenir aquí, dado que tenemos la raíz cuadrada de la diferencia de un cuadrado de una función con una constante, sustitución trigonométrica. Ahora, ¿cómo vamos a construir razones trigonométricas para reemplazar en la función cada una de las expresiones que vienen dadas? A partir de las razones trigonométricas que se aplican a un triángulo rectángulo. Entonces construimos nuestro triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto sabemos que son los catetos. El ángulo recto se marca con un cuadrado en su esquina. Y el lado de mayor longitud o el opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Seleccionamos uno de los dos ángulos agudos para trabajar a partir de él. En este caso quiero este ángulo agudo. Su medida le llamo alfa grados, letra griega. Y a partir de este triángulo rectángulo vamos a construir nuestras razones trigonométricas. Ahora bien, en este caso, cuando tenemos raíz cuadrada de la diferencia del cuadrado de una función menos un valor constante, se sugiere que este radical exprese la medida del cateto opuesto al ángulo de interés. Esa es la sugerencia. Siempre que tengamos diferencia del cuadrado de una función menos una constante en raíz cuadrada de esa expresión, será el cateto opuesto. Opuesto es el que se encuentra frente. Aquí está. Entonces nos queda la raíz cuadrada de la diferencia del cuadrado de la variable y menos 16 unidades. Y recordamos que todo cateto es la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa, entonces la hipotenusa debe valer y unidades, menos el cuadrado del otro. El cateto, ¿cuánto debe valer para que su cuadrado sea 16? Pues debe valer 4. Y ya construí mi triángulo rectángulo a partir del cual vamos a obtener todas las expresiones con razones trigonométricas que vamos a usar para resolver nuestra integral. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué procede a continuación? Bueno, vamos a buscar cada una de las expresiones dadas en el triángulo rectángulo, o sea, dadas en la integral, y vamos a tomar una equivalencia en razón trigonométrica para el triángulo rectángulo dado. Vamos a escribirla en otro tono, en el SS. Pues fíjense bien, tengo a la diferencial de y. No la puedo obtener hasta que tenga una equivalencia para la variable y. Por lo tanto, voy a buscar quién sea y. Entonces escribo la variable y, que se encuentra en mi triángulo rectángulo, por cierto es la hipotenusa, y la dividimos entre el valor constante. Siempre va a ser entre el valor constante. Siempre. Entonces, en este caso es el cateto.
el cateto adyacente para el ángulo de referencia que elegí. Y bueno, aquí es cuestión de recordar nada más que la hipotenusa dividida entre el cateto adyacente es la razón trigonométrica secante. Escribimos la secante del ángulo de referencia, que en este caso es alfa, es igual a y. Me interesa saber quién es y primeramente, entonces despejamos la variable y, es el dividendo, todo dividendo resulta ser igual al producto del divisor, que vale 4, por el cociente, que es la secante del ángulo alfa. Entonces ya tengo una equivalencia para la variable y. Ahora voy a buscar una equivalencia para la raíz cuadrada o la diferencial de y, cualquiera de las dos. Vamos primero a la raíz cuadrada, de una vez. Entonces, vamos a escribirlo por aquí. Tenemos entonces que la raíz cuadrada de la diferencia del cuadrado de la variable y, menos 16 unidades, va a estar dividida sobre también un valor constante. Es así como vamos a armar nuestra razón trigonométrica. El valor constante de los lados es el valor 4, que es el cateto adyacente al ángulo. Así que estoy dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Dividir cateto opuesto entre cateto adyacente para un ángulo agudo en un triángulo rectángulo es la razón trigonométrica tangente. Opuesto sobre adyacente es la tangente, que pues se puede abreviar como TG o TAN. Por el espacio y indicamos el ángulo de referencia, en este caso el ángulo A. Despejamos nuestra raíz cuadrada, que es la expresión que vamos a sustituir, vamos a reemplazar. Nos queda que la raíz cuadrada de la diferencia del cuadrado de la variable y, 6 unidades, debe valer lo mismo que el cuádruple, porque 4 se encuentra dividiendo, transpone con su operación inversa, es multiplicando a la tangente. No es necesario poner el símbolo de multiplicación, recuerden. 4 multiplica a la tangente del ángulo de referencia alfa. ¿Listo? Ya tenemos ahora una equivalente para la variable y, para la raíz cuadrada. Nos falta la diferencial de y, la obtenemos a partir de aquí. Diferenciamos en el primer miembro y diferenciamos en el segundo miembro. Diferencial de la variable y, la diferencial de la variable y. Constante, que es 4 por la secante, constante por función, es la constante por la diferencial de la función. La diferencial de la secante es secante por tangente. Secante de dicho ángulo por la tangente de dicho ángulo por la derivada de dicho ángulo, la derivada de alfa respecto de alfa es 1, y por la diferencial de alfa. ¿Listo? Pues ahora sí ya tenemos todo lo que me está pidiendo la integral a resolver. Vamos a hacer entonces nuestra sustitución trigonométrica. Entonces tenemos que la integral del cociente de la diferencial de y, que es el cuádruple de la secante del ángulo agudo alfa, triángulo rectángulo que elegimos, por la tangente de ese ángulo alfa, por la diferencial de ese ángulo alfa, sobre el producto de la variable y, que es el cuádruple secante del ángulo alfa, cuádruple de la secante del ángulo alfa, multiplicado por esta raíz cuadrada, que vale el cuádruple de la secante. Entonces esto multiplicado por el cuádruple de la tangente, que lo tenemos, de ese ángulo alfa. Muy bien. Y pues ahora vamos a trabajar en la solución de esta integral. Vamos a hacer un poco más despacio. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Solo por acá. Entonces tenemos así. Queremos resolver ahora esta nueva integral, que tiene razones trigonométricas. Pero bueno, esto se puede ver como un producto de fracciones. Se puede separar como si fuera un producto de fracciones. Tenemos 4 cuartos, es una fracción. Secante de alfa sobre secante de alfa es otra fracción. Podemos tener tangente sobre tangente es otra fracción. Entonces, ¿qué vamos a obtener aquí? Pues la integral de 4 cuartos es un entero, 1 por el resto de la expresión es esa expresión.
Entonces nos va a quedar también secante sobre secante es 1, 1 por 1 es 1. Tangente sobre tangente es 1, también da 1. Y 1 por la diferencial de alfa nos da diferencial de alfa. Sobre 4, que es lo único que nos quedó en el denominador. Algunos profesores, algunos libros, esa simplificación de 4 cuartos lo marcan de esta manera. No es una simbología formal matemática, pero pues nos puede ayudar a tener un mayor control de la simplificación de la fracción. Entonces tenemos simplificado en 4 cuartos, secante sobre secante de alfa y tangente dividido sobre tangente de alfa, todos dan 1, multiplicados entre sí dan 1 por diferencial de alfa y diferencial de alfa sobre. Listo. Y ahora sí ya con toda confianza en esta integral podemos usar la fórmula de integración donde tenemos constante por la integral de la diferencial. Entonces, el numerador no tiene coeficiente, esa diferencial. Sabemos que cuando no hay coeficiente, su coeficiente vale 1. Entonces, esto es como tener un cuarto de la diferencia de la variable alfa. Entonces, saco de la integral, así se dice, sacarla, el valor constante, que es el cuarto, de la integral de la diferencial del ángulo alfa. Ahora, ya solamente integro la diferencial del ángulo alfa. Su integral sabemos que es alfa. Entonces esto va a ser igual a un cuarto del ángulo alfa más la constante de integración. Pero como la integral original no venía en términos de un valor alfa, tenemos que hacer el reemplazo, la sustitución. Y eso lo vamos a hacer a partir de las razones trigonométricas que planteamos aquí. En esta. El ángulo alfa es igual al arco secante de este cociente y cuartos. Entonces lo vamos a poner. Entonces, el ángulo alfa la integral original que estamos resolviendo es un cuarto del ángulo alfa, que es el arco secante. Se puede escribir de dos maneras, vamos a ponerla de las dos maneras. Se escribe una especie de exponente menos 1 en el nombre de la razón trigonométrica, que es la secante. Indicamos el ángulo, nuestra constante de integración que se suele representar con la variable c. Esa sería una manera. La otra sería expresarlo con la expresión ARC SS del ángulo. Entonces es tu constante un cuarto multiplicada por el arco secante del ángulo A, sumada más la constante de integración. Y esta es ya la solución final. Ya tenemos el primer ejercicio. Pero no tengan ninguna duda, espero les esté siendo útil. Y pues vamos a pasar al otro de los ejercicios. El segundo de los ejercicios, estos son ejercicios que me enviaron algunos de los pues, seguidores o quienes han visto algún material que he realizado y sugieren que les gustaría ver cómo resolver estos casos. Bueno, en esta segunda integral, si procediéramos a aplicar cada una de las fórmulas, voy a mostrarlas, básicas o iniciales para integrales directas, a veces así se llaman, integrales directas por cambio de variable, directas, tal cual. No ajusta a ninguna de ellas otra vez. Pues, otra vez aquí tenemos un cociente de dos funciones. La 1 es integral de suma de funciones, no puede ser usada. No hay una constante que multiplique a la diferencial, la 2 no sirve. La integral de la diferencial de x tampoco sirve porque tenemos una fracción algebraica que multiplica la diferencial. Si le pretendemos darle la forma de que esté elevada a un valor constante, una función, esa función sería el binomio, su exponente sería un medio, al subirlo sería un medio negativo, y al diferenciar esta base, que sería 9 más el cuadrado de la variable x, me daría 2 veces x por diferencial de x, no x cuadrada. Por eso sabemos que no es útil la fórmula 4.
Y la 5 no, porque el exponente de la función debería ser 1, no un medio como es el equivalente a este radical para este binomio. Bueno, entonces ya las fórmulas 6 y 7, pues ahí serían bases constantes elevadas a una función y los exponentes en cualquier caso es constante, entonces no sirve. Descartamos esa posibilidad. Pasamos entonces a intentarlo con sustitución trigonométrica, dado que tenemos raíz cuadrada de suma de un valor constante con el cuadrado de una función. Paso 1, como hicimos anteriormente, construimos, ya dejé ir rayado, permítanme. Ahora sí. Paso 1, trazamos nuestro triángulo rectángulo que nos va a ser útil para construir las razones trigonométricas que vamos a emplear. La posición en que se construya no es relevante, yo lo voy a poner así. Estos sean nuestros catetos y esta es la hipotenusa. Selecciono uno de los ángulos agudos para trabajar con él. Quiero otra vez el que se encuentra por debajo a la izquierda. Y alguna variable para representar la medida de su ángulo. Una que no tenga usada en la integral que voy a trabajar. Puedo usar letra griega si quiero. Voy a usar otra vez alfa. Y cuando tenemos raíz cuadrada de una suma de constante con el cuadrado de una función, esa sabemos que corresponde siempre a el valor de la hipotenusa. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí podemos tenerlo, perdón, ese 2 no va. Podemos tener en diferente orden esos sumandos. Como es una suma, no altera la suma total. Entonces puedo tenerlo como el cuadrado de la variable x más 9. Es decir, ahí no importa. Y ahora tendremos que decidir quién será de los catetos el que tenga a la incógnita, si el opuesto o el adyacente, el que se encuentra frente al ángulo o el que forma a dicho ángulo que seleccionamos. Se sugiere que sea el opuesto. Entonces, la raíz cuadrada del cuadrado de la variable de x es x, raíz cuadrada de 9,3. Y ya tenemos listo nuestro triángulo rectángulo. ¿Qué sigue a continuación? Ustedes recordarán que lo que hacemos a continuación es buscar las expresiones que tenemos en la integral original y escribirlas como una razón trigonométrica dividido entre el valor constante, que es el 3. Ver qué razón trigonométrica corresponde y a partir de ahí construir la razón trigonométrica que va a ser sustituida o reemplazada. Entonces tengo primeramente el cuadrado de la variable x. Voy a tomar a x solo, después lo elevaré al cuadrado. Y lo divido ese valor x entre el valor constante que se encuentre en uno de los lados del triángulo rectángulo que tenemos, que en este caso 3. Entonces, ¿esto a qué es igual? Bueno, pues estoy dividiendo el cateto opuesto al ángulo alfa entre su cateto adyacente. Opuesto sobre adyacente es la razón trigonométrica tangente. Entonces escribimos la tangente del ángulo alfa, TG o TAN, cualquiera es correcta, tangente del ángulo alfa, y despejo la incógnita x, todo dividendo, en cualquier división, resulta ser igual al producto del divisor, que vale 3 por el cociente, el resultado de la división, que es la tangente. O 3 que dividen en todo el primer miembro, transpone multiplicando a todo el segundo miembro. También puede ser visto de esta manera. Vamos con la siguiente. Bueno, a partir de aquí obviamente ya logro tener a x cuadrado, voy a indicarlo. Ya sabemos que entonces x cuadrada deberá ser equivalente a elevo al cuadrado primer miembro, elevo al cuadrado segundo miembro. Cuadrado de un producto es producto de los cuadrados de la expresión. El cuadrado de 3 es 9. El cuadrado de la tangente pues se deja indicada, de cuadrado, al nombre de la razón trigonométrica. El ángulo se conserva tal cual, el cuadrado de la tangente del ángulo alfa. Ahora, ¿qué expresión me falta por tener? Me faltan dos, ya tengo el cuadrado de la variable x, me falta la diferencial de la variable x y la raíz cuadrada. Vamos a la diferencial primero y luego la raíz cuadrada. Esa diferencial la vamos a obtener de esta equivalencia. El valor de x es igual al triple de la tangente.
Si diferenciamos en el primer miembro, la diferencial de la variable x, bueno, diferencial de la variable x. Y la diferencial de este producto, constante por función, es la constante por la diferencial de la función. La diferencial de la tangente es la secante cuadrada de ese ángulo, en este caso alfa, por la diferencial de alfa, que es 1, ya no tiene que suponer por 1, por la diferencial de, o por la derivada de alfa, mejor dicho, que vale 1, y eso multiplicado por la diferencial de alfa. Y ahora, ¿qué nos faltaría? La raíz cuadrada. Entonces escribimos la raíz cuadrada de la suma de 9 con el cuadrado de la variable x, dividida sobre, ¿recuerdan? Para armar nuestra razón trigonométrica, dividirla sobre el valor constante en cualquiera en alguno de los lados del triángulo rectángulo. El valor constante en este caso es 3. Ahora nos preguntamos, ¿a qué equivale ese cociente en razón trigonométrica? Bueno, para el ángulo de referencia alfa, esta raíz cuadrada es la hipotenusa. 3 es su cateto adyacente. Hipotenusa sobre adyacente es la razón trigonométrica secante. Entonces tenemos la secante del ángulo alfa. Y de aquí despejamos la raíz cuadrada que nos interesa sustituir. La raíz cuadrada de la suma de nuestra constante 9 con el cuadrado de la variable x es igual a, todo dividiendo es el producto del divisor por el cociente, o sea, 3 por secante de 3 se encuentra dividiendo a todo el primer miembro, transpone multiplicando a todo el segundo miembro. Ahora sí, dado que ya tengo todas las equivalencias, ahora lo que me resta es sustituir. Ya es el momento de hacer la sustitución trigonométrica. Entonces, como no estamos integrando, amenazamos la integral del cociente del cuadrado de la variable x, que es 9 veces la tangente del ángulo 9 veces el cuadrado de la tangente del ángulo alfa, sobre la raíz cuadrada aquí la tenemos, es el triple de la secante del ángulo alfa, pero esto se encuentra multiplicado por la diferencial del ángulo x, que es el triple. Vamos a ponerlo aquí por. Terminaría por multiplicar al numerador, así que lo voy a poner como multiplicando al numerador. Eso equivale a fracción por entero, es ese valor por el dividendo o el numerador de la fracción. Entonces nos queda la diferencial de x es 3 veces el cuadrado de la secante del ángulo alfa por la diferencial del ángulo alfa. Ya quedó. Ahora lo que sigue a continuación pues es resolver esta integral trigonométrica. Antes de proceder a resolverla, pues vamos a simplificar esta fracción algebraica con razones trigonométricas. Y puedo hacerlo de la siguiente manera. Tenemos 3, voy a multiplicar mis constantes, 3 por 9, 27, entre 3, 9. Ese 9 lo puedo extraer de la integral, porque es un valor constante que multiplica y sale de la integral. Entonces 9 veces la integral de, en el dividendo, tengo la secante cuadrada, la divido entre esta secante, secante cuadrada sobre secante es secante. Entonces tendría la secante por el cuadrado de la tangente de alfa o el cuadrado de la tangente de alfa por la secante. Cualquiera de las dos maneras es correcta de escribir. Entonces la tangente cuadrada del ángulo alfa por la secante del ángulo alfa multiplicada por la diferencial del ángulo alfa. Ya no la puedo simplificar más, entonces a partir de ahí hago mi procedimiento para resolverla. Bueno, en este caso de productos de razones trigonométricas se puede hacer de la siguiente manera. Cambio el cuadrado de la tangente del ángulo
por un equivalente en identidad trigonométrica. Ese lo voy a escribir por aquí. Esa hay que sabérselas de memoria o tener el formulario a la mano. Entonces, nosotros debemos saber que la unidad sumada con el cuadrado de la tangente, por cierto, este tipo de identidad trigonométrica es una de las identidades trigonométricas pitagóricas. Esta suma debe ser igual al cuadrado de la secante, el ángulo A. Por lo que al despejar la tangente, el cuadrado de la tangente de ese ángulo alfa, como estoy despejando un sumando, todo sumando es igual a la diferencia de la suma, que en este caso es el cuadrado de la secante, menos el sumando que acompaña al cuadrado de la tangente, que es 1. O también podemos decir que ese 1 que se encuentra sumando, restando. Y esta diferencia la vamos a reemplazar aquí, en la integral que vamos a resolver. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a ponerlo así. Entonces, esto es igual a 9 veces la integral. Vamos a poner el signo de agrupación porque es un binomio que está multiplicando a la secante. Entonces, si no pusiera este signo de agrupación, solamente la unidad multiplicaría la secante. Entonces ponemos que la tangente cuadrada del ángulo alfa vale lo mismo que la diferencia del cuadrado de la secante del ángulo alfa menos una unidad. Y esta se encuentra a su vez multiplicando por la secante del ángulo alfa, diferencial del ángulo. Y ahora lo que voy a hacer a continuación, pues es aplicar propiedad distributiva. Esta secante multiplica a cada uno de estos dos términos. Nos quedaría que 9 veces, tendremos 9 veces la integral de secante cuadrada por secante es secante cúbica, el cubo de la secante de ese ángulo alfa, menos secante del ángulo alfa por 1, la secante del ángulo alfa. Y esto multiplicado por la diferencial de alfa. Ahora sí ya aplico la primera de las fórmulas que vimos. La integral de una suma algebraica es la suma algebraica de la integral de cada sumando. Vamos a ponerlo por debajo. Esto nos va a llevar a 9 veces la integral de la secante cúbica. Esta secante cúbica, para integrarla, la voy a descomponer y la voy a hacer por partes. La vamos a descomponer como la secante del ángulo alfa por el cuadrado de la secante del ángulo alfa. Ahorita van a ver por qué hacemos eso de por partes. Diferencial del ángulo alfa, porque esa diferencial multiplica a ambas expresiones, menos 9, que también distribuye en cada una de las dos integrales, 9 veces la integral de la secante del ángulo alfa diferencial de. Ahora vamos a mover la integral que vamos a resolver para acá. Para eso vamos a quitar de momento la integral original. Vamos a ella. Y esta es la que vamos a trabajar a continuación. La segunda ya es inmediata, ya existe fórmula de la integral de la secante. ¿Dónde la tenemos? A ver, para que la vean. Aquí está bien. Integral de la secante, acá está, la 16. Integral de la secante de una función diferencial de la función es el logaritmo natural de la suma de la secante de ese argumento, en este caso b, más la tangente de ese mismo argumento, secante original, más la constante de integración. Recuerden, ténganlo ahí presente, la vamos a usar. Y la primera integral la vamos a hacer por partes. Esta es nuestra fórmula de integración por partes. Es esta.
La integral de una función u por la diferencial de una función v es igual a la diferencia del producto de la función u por la función v menos la integral del producto de la función v por la diferencial de la función u. Aquí el reto será encontrar quién me conviene como u y quién me conviene como diferencial de v. Bueno, entonces acuérdense, vamos a usar esta para la primera parte y la segunda ya es directa. Vamos a hacer nuestras equivalentes en la primera parte. Vamos a hacerlo así. Hacerlo con este color. Entonces, decimos que u quiero que sea, o me conviene que sea, la secante de ese ángulo alfa. Por lo tanto, ya no tengo opción, vamos a poner aquí una coma, más que la función v le va a ser el resto de la expresión, que en este caso es el cuadrado de la secante del ángulo alfa por la diferencial del ángulo alfa. Oh, pero esperen porque estoy escribiendo sobre esta parte. Sí, vamos a ver, aquí ya me equivoqué. Escribí sobre esta expresión. Bueno, así vamos a hacerlo así. Ahora, obtenemos la diferencial de u, perdón, porque la fórmula me lo exige. Vamos a poner que se entienda mejor la expresión. Diferencial de u es igual a la diferencial de la secante es como la derivada de la secante. Derivada de la secante es secante de la función, en este caso secante de alfa por la tangente de alfa, por la derivada de alfa, que es 1, por la diferencial de alfa. Necesito ahora quién es la diferencial de v. ¿Quién es v? Perdón. Esa es la diferencial de v. Perdón, me equivoqué. Diferencial de v es el resto de la expresión. Perdón, disculpen. La integral de la diferencial de v es v. Entonces esto lo borramos. Entonces, ¿quién es v? Integro. Y la integral de la diferencial de v es v. Y la integral de la secante cuadrada, no sé si ustedes lo recuerden. La integral de la secante cuadrada es la tangente. Entonces, excelente. Ahora sí regresamos acá. Entonces, la integral de la secante cuadrada del ángulo alfa es la tangente del ángulo. Ahora sí aplicamos integración por partes. Ya llegó el momento. Esta expresión vamos a bajarla un poco más. Y vamos a seguir trabajando por partes. Entonces tenemos 9 veces. Voy a encerrarlo en corchete. Es la integración por partes. Me dice que la función u por v. Entonces, ¿quién es u? Secante de alfa. Y v tangente de alfa. Entonces voy a tener el producto de la secante de alfa por la tangente de alfa. ¿Qué más me dice la fórmula de integración por partes? Dice que a este producto le reste, aquí se encuentra, le reste, la integral de la función u, v, que es la tangente de alfa, por la diferencial de u, que es secante por tangente. Secante de alfa por tangente de alfa. Diferencial de alfa. Ya cerramos. Menos, es este menos que está aquí, 9 veces, menos 9 veces la integral de la secante de alfa. Pero esa integral de secante de alfa tiene fórmula de integración directa. A ver, ¿cuál es esa? Ya la habíamos dicho, es logaritmo natural o logaritmo neperiano del valor absoluto
asegurar que tiene resultado en números reales, de la suma, vamos a ponerla para que la vean otra vez. Aquí está, aquí se encuentra. De la suma de la secante con la tangente. De la suma de la secante del ángulo alfa más la tangente del ángulo alfa. Todavía no pongo la constante de integración, dado que me falta por integrar esta última parte que se encuentra aquí. Ahora, no olvidemos que la expresión original, bueno, vamos a hacer este producto de funciones, pero fíjense que quiero escribir ese producto de funciones sin perder de vista de dónde venía toda esta integral que estamos haciendo. Aquí me faltó el símbolo de igualdad. Entonces, vamos a regresar un poco más. Recuerden que todo esto venía de querer integrar 9 veces el cuadrado de la tangente de alfa por la secante de alfa diferencial de alfa. Voy a reescribirlo, ahorita van a ver por qué voy a hacer eso. Eso lo voy a reescribir en un color distinto. Vamos a ponerlo en este. Entonces, fíjense bien, otra vez. Lo que estamos queriendo resolver es 9 veces la integral del cuadrado de alfa por la secante de alfa diferencial de alfa. Entonces, lo voy a escribir. Voy a poner un poco más pequeños las expresiones. 9 veces la integral de la tangente cuadrada de alfa, tangente cuadrada de alfa por la secante de alfa, diferencial de alfa. Esto es lo que queremos hallar de como solución. ¿Y a qué hemos llegado? Esta expresión, ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado a esta que está aquí, toda esta. La vamos a escribir aquí, toda esta expresión. Va a ser así, miren, fíjense bien. Es 9 multiplica a este producto y luego 9 multiplica a menos esta integral. Lo vamos a distribuir el 9 con cada uno de estos dos sumandos. 9 por la secante tendría 9 veces el producto de la secante del ángulo alfa por la tangente del ángulo alfa. Y luego 9 por menos, o menos 9 por la integral. Y noten esto, que aquí tengo dos factores tangente y el orden de los factores no altera el producto, así que puedo multiplicar si quiero tangente por tangente y expresarlo como el cuadrado de la tangente de ese ángulo alfa, que multiplica a la secante del ángulo alfa. Este es el ángulo. Vamos a borrarlo mejor porque ya se puso medio. Entonces es tangente, el cuadrado de la tangente del ángulo alfa por la secante del ángulo alfa por la diferencial de alfa, diferencial de alfa, menos, aquí se encuentra el menos, 9 veces el logaritmo natural o neperiano del valor absoluto de la suma de la secante del ángulo alfa, de la secante del ángulo alfa con la tangente del ángulo alfa. Valor absoluto. Todavía no ponemos la constante de integración porque falta una integral por resolver. Ahora, en esta igualdad, estas 9 veces de esta integral que están restando los voy a transponer al primer miembro. Y lo hago porque notarán que es exactamente la misma integral que la que quería resolver. Entonces, está restando, transpone con su operación inversa. Lo inverso de restar es sumar, recordemos eso. Así que me va a quedar eh, que voy a tener 2 veces esta integral. Pues lo voy a escribir. Vamos a ponerlo ahora ya en la pared. Entonces, hasta ahorita tengo 2 veces, o sea, 2 por 2 veces
el producto de 9 por la integral del producto de la tangente cuadrada del ángulo alfa. Tangente cuadrada del ángulo alfa por la secante del ángulo alfa por la diferencial del ángulo alfa igual a... Y aquí tendríamos, al transponer este término, pues me queda el primero y el tercero. El primero es 9 veces el producto de la secante del ángulo alfa por la tangente del ángulo alfa menos 9 veces, y no sé si recuerdan que aquí teníamos al logaritmo natural neperiano. Vamos a mover mejor la imagen para tener más espacio. Del valor absoluto, aquí se encuentra, de la suma de la secante del ángulo alfa con la tangente del ángulo alfa o más del ángulo alfa, cierra el valor absoluto. A uno le ponemos signo de integración. Constante de integración todavía no vamos a ponerla hasta que tengamos ya la integral final que nos interesa. Pero aquí ya está sencillo porque este 2 que se encuentra multiplicando en el primer miembro lo puedo transponer con su operación inversa, entonces quedaría dividiendo al segundo miembro. Finalmente, entonces, la integral que estábamos buscando resolver, que es 9 veces la integral del producto del cuadrado de la tangente del ángulo alfa por la secante del ángulo alfa por la diferencial del ángulo alfa es igual a, y como este 9 multiplica, transpone dividiendo a todo el segundo miembro o a cada uno de ellos. Voy a ponerlo como a cada uno de ellos para que la expresión quede no tan completa. Nos va a quedar así, 9 mitades o 9 medios del producto de la secante del ángulo alfa por la tangente del ángulo alfa menos 9 medios del logaritmo natural del valor absoluto de la suma de la secante del ángulo alfa por la más la tangente del ángulo alfa más la constante de integración. Ahí está. Pues ya terminamos, pero como lógicamente lo que nosotros estamos resolviendo no estaba en términos de alfa, sino de x, tenemos que encontrar una equivalente en el triángulo rectángulo para cada una de las razones que hemos obtenido, cada una de las expresiones en términos de alfa que hemos obtenido. Vamos con la primera entonces. Yo creo que ya la vamos a escribir por acá. Vamos a escribir. Entonces tendríamos 9 medios de la secante de alfa por tangente de alfa. Entonces, este igual, vamos a poner este igual por aquí, este nivel. Entonces, 9 medios de la secante del ángulo alfa. Ahora, ¿cuánto vale la secante del ángulo alfa? Recordarán el triángulo rectángulo que habíamos construido. Yo por aquí lo tenía, pero la verdad es que ya... Aquí está. Entonces, la secante del ángulo alfa es la tercera parte de la raíz cuadrada de la suma de 9 con el cuadrado del variable. Lo ponemos la tercera parte. Es la tercera parte. Obviamente está multiplicado. Cuando no hay signo de operación está multiplicado. De la raíz cuadrada de la suma de 9 más x
cuadrada. Esa es la secante de alfa. Por la tangente. ¿Quién era la tangente de alfa? Ya la habían ustedes apuntado, pero yo la dejé aquí. Es x tercios. Entonces multiplicado por x tercios. Multiplicada esta expresión por x tercios. Ya tenemos la primera expresión en términos de x. Nos falta la segunda parte. Menos 9 medios del logaritmo natural neperiano del valor absoluto de la secante, pero la secante ya quedamos que es la tercera parte, la raíz cuadrada de la suma de 9 con el cuadrado de la variable x más la tangente del ángulo alfa, que es x tercios, es el valor absoluto, más una constante c, que voy a ponerlo como c minúsculo. Y hasta ahí, bueno, ya terminamos el ejercicio de integración. Sin embargo, como todavía algebraicamente se puede simplificar y expresarlo de una manera equivalente, pero más sencilla, de simplificar, pues vamos a hacerlo para que de una vez también pongamos en práctica de álgebra. Entonces tenemos este producto en el numerador. Voy a tener 9 por la variable x por esta raíz, pero en el denominador tendría 3 por 3, 9. Tendría ese mismo 9 que ya tengo como factor en el dividendo. Simplifica este 9 con este 3 por 3. Ya no aparecería, solamente me quedaría el sobre 2. Entonces tendría x medios, o el producto de x medios, de la raíz cuadrada o por la raíz cuadrada de la suma de 9 con el cuadrado de la variable x. Menos, ahora, esta expresión vamos a dejarla otra, de momento igual. 9 medios del logaritmo natural neperiano. Y tengo tercios con tercios, lo puedo dejar como tercios. Indicamos que sea eso en valor absoluto, para asegurarnos que siempre va a existir la solución. Y el orden de los sumandos no altera la suma, pero vamos a dejarlo tal como está. De la suma de la raíz cuadrada de 9 más el cuadrado de la variable x. Aquí estaría sumando x. ¿Sí? Más la constante de integración, que lo voy a llamar constante de integración C minúscula. Ahora, aquí viene algo bien interesante que nos puede ayudar a simplificar un poco la expresión. Un poco más todavía. Bueno, nosotros debemos recordar que el logaritmo natural de un cociente, o un logaritmo cualquiera, válido, es el logaritmo natural del dividendo menos el logaritmo natural del divisor. Pero el logaritmo natural del divisor, o sea, el logaritmo natural de 3 es un valor constante. Ese no va a cambiar. Por lo tanto, ese valor constante lo puedo juntar con este valor constante y tener entonces una constante C mayúscula final. Y entonces me va a quedar nada más la expresión de la siguiente manera. Entonces esto va a ser igual. Aquí ya no hay más nada que hacer en la primera expresión algebraica. Entonces tenemos el producto de x medios con la raíz cuadrada de la suma de 9 con el cuadrado de la variable x. Menos. Y también puedo, si quiero, este 9 medios meterlo como exponente del argumento de un logaritmo, por las leyes de los logaritmos. Entonces, menos logaritmo natural. Y me quedaría la 9 medios, pero 9 medios equivale a una raíz cuadrada, por cierto, porque el denominador es 2. Lo pasamos a raíz cuadrada una vez. De la raíz cuadrada, y este 9, que va a corresponder al numerador cuando lo pongamos como exponente fraccionario, es la potencia que puede estar en el interior o en el exterior del radical. Yo lo voy a poner en el exterior para omitir signos de agrupación en el interior, dado que ahí va a quedar una suma. De la suma de la raíz cuadrada
de la suma de 9 más x cuadrado más x. O simplemente borrar la raíz y el 9 y dejarlo como 9 medios de este lado. Sus barras es equivalente. Ya sea que lo quieran tener de esta forma o la otra, lo voy a borrar aquí. Borramos el 9, borramos la raíz y lo dejamos similar a como lo teníamos. Entonces es 9 medios del logaritmo natural neperiano del valor absoluto de esta suma. A nuestra constante de integración C mayúscula. Y ya es así como nos quedaría la solución de esta segunda integral. Vámonos a la tercera y última de las integrales. Les agradezco su paciencia por haber llegado hasta este momento, quienes han visto este video de manera continua. Y bueno, afortunadamente es la ventaja de este tipo de videos que podemos adelantar, pausar, etc. Bueno, vamos con el ejercicio último, uno de los últimos casos que tenemos de integración, sustitución trigonométrica. Y pero si pretendemos integrar la directa, ya mostré al inicio del video cómo es que no podemos hacerlo, por cambio de variable directa. Así que vamos a hacerlo por sustitución trigonométrica. ¿Cómo logramos sacar las razones trigonométricas que vamos a utilizar? Pues las obtenemos a partir de un triángulo rectángulo en la posición que nosotros queramos. Acuérdense que el ángulo recto se marca con un cuadrado. Esos son los catetos y esa es la hipotenusa. Y seleccionamos un ángulo agudo interior con una medida algebraica que nosotros queramos. Puede ser cualquier letra que no sea la que estamos usando aquí. Y pues yo elegí alfa. Cuando tenemos raíz cuadrada de la diferencia, tiene que estar en cualquiera de los catetos, pero cuando es constante menos función, se sugiere que sea en el cateto adyacente. Ahora, el motivo del por qué hacer eso es nada más para obtener cuando la integral de la fracción algebraica es positiva, o la integral el radical, o sea, la integral de lo que estamos trabajando es positivo, o sea, no tiene símbolo de suma y resta. Ahora un signo es lo único que va a cambiar nada más, un signo ahí. En lugar de más va a ser menos, pero la solución resolverá esta integral. Vamos a encontrar quién es la hipotenusa y quién es el cateto opuesto en este caso. Recordemos que cuando tenemos diferencia, el minuendo siempre es el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, la raíz cuadrada de ese cuadrado sería el valor de la hipotenusa. La raíz cuadrada de 4 es 2, así que la hipotenusa vale 2. Y entonces el cateto opuesto debe valer x para que sea menos el cuadrado del cateto. Pues ya lo tenemos nuestro triángulo rectángulo con sus medidas en sus tres lados. Ahora vamos a buscar cada una de las expresiones de nuestra integral en este triángulo rectángulo por división, es decir, vamos a construir razones trigonométricas. Vamos a dividir. ¿Qué tengo en el dividendo primero? Pues el cuadrado de la variable x. Necesito buscar quién es x, aunque podría buscar x cuadrada, pero vamos a buscar x solo y después elevamos al cuadrado. Entonces escribo x, aquí se encuentra, es el cateto opuesto. Lo dividimos siempre entre el valor constante, en este caso es 2. Y para el ángulo de referencia estoy dividiendo opuesto entre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa es la razón trigonométrica seno del ángulo de referencia. El ángulo de referencia que aquí yo he elegido es alfa. Y despejamos la variable x, que es la que me interesa. Es un dividendo y sabemos que todo dividendo equivale a multiplicar el divisor, en este caso la constante 2, por el cociente, que es la secante del ángulo. O también podemos decir que 2 que divide a todo el primer miembro transpone multiplicando a todo el segundo miembro. Y ahora elevamos al cuadrado para tener la expresión que nosotros estamos buscando. ¿Quién es el cuadrado de la variable x? Pues el cuadrado de este producto es el producto de los cuadrados. El cuadrado de la constante 2 es 4 y el cuadrado de la secante la dejamos indicada. El cuadrado de la secante de ese ángulo, alfa. Ese cuadrado no afecta al ángulo, ese se conserva siempre tal cual. ¿Qué más me falta? En la raíz cuadrada, pues les ponemos raíz cuadrada, lo vamos a hacer con razón trigonométrica, de la diferencia de 4 con el cuadrado de la variable x, y dividimos entre el valor constante para los lados del
triángulo. ¿Quién es ese? Un lado que tenga valor constante, pues es la hipotenusa. Dos. Ahora me fijo qué razón trigonométrica corresponde a esto. Tengo cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa es la razón trigonométrica. Es, perdón, es que recibí un mensaje, ya me distraje un poco. Entonces, adyacente sobre hipotenusa es el coseno. Entonces, ¿qué razón trigonométrica tenemos? Pues el coseno. Cateto adyacente sobre la hipotenusa es el coseno de ese ángulo de referencia, en este caso A. Pero me interesa más la raíz, más que la mitad de la raíz. Bueno, pues la expresamos todo dividendo, que en este caso es la raíz cuadrada de la diferencia de 4 con el cuadrado de la variable x. Debe ser igual al producto del divisor, que en este caso vale 2, por el cociente, que en este caso es el coseno de la alfa. O 2 que se encuentra dividiendo a todo primer miembro, pues al pone multiplicando, es decir, con su operación inversa. Ya tenemos todo lo que tenemos en la integral original y vamos a hacer entonces ahora nuestro cambio de variable. Falso, me falta la diferencial, vamos a hallarla de una vez. Vamos a obtenerla a partir de aquí. La diferencial de la variable x, pues es, ya me la está diciendo, diferencial de la variable x. Diferenciamos el producto de constante por la secante, es la constante 2 por la diferencial de la secante. La diferencial de la secante es secante por secante por la, pero esperen un poco porque aquí los tiene, ¿verdad? Los tiene que, bueno, que ya se dieron cuenta, que se dieron cuenta. Esto no es secante, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a explicarlo antes de continuar haciendo barbaridades, que bueno, me cambiaron mensaje a tiempo. Y sí, es 2 por seno, aquí dice seno. Y aquí también dice seno. Entonces, la diferencial del seno es el coseno. Vamos a borrar aquí. Aquí ponemos coseno del ángulo alfa por la derivada del ángulo alfa, que es 1, por la diferencial de alfa. Estamos en diferencial. Y luego, una disculpa por esa falta de atención. Y ahora sí ya lo tenemos. Y ahí es el momento de reemplazarlo en la integral que nos interesa resolver. Y ese ya estamos haciendo sustitución trigonométrica. Entonces es el cociente del cuadrado de la variable x, que es el cuádruple seno cuadrado del ángulo alfa, por la diferencial de alfa, que lo puedo poner ya de una vez multiplicando aquí al dividendo. La diferencial diferencial de x, perdón, es el doble coseno, 2 por coseno del ángulo alfa, por la diferencial del ángulo alfa, sobre esta raíz cuadrada, que ¿quién es? El doble del coseno del ángulo alfa. El doble del coseno del ángulo alfa. Ya, lo que tenemos ahora a continuación, pues nada más por resolver esta integral. Nos queda esta integral por resolver, que yo creo que vamos a resolver aquí mismo, porque voy a quitar la integral original, la ponemos para tener el resultado, si es necesario. Así, bueno, listo. Vamos a resolver esta integral. Esto es igual. Pero antes de resolver la integral, vamos a simplificar la expresión porque es posible hacerlo. Entonces tenemos un producto de 4 por 2 que son 8, dividido entre 2 son 4, es un valor constante. Ese 4 podemos extraerlo de la integral, de acuerdo a las fórmulas. Y nos queda coseno de alfa, entre el coseno de alfa dividido en cantidades iguales es 1, y 1 por seno cuadrado es seno cuadrado del ángulo. Nos queda el cuadrado del seno, o el seno cuadrado del ángulo alfa, por la diferencial de alfa. Y ahora ya nada más nos queda por resolver esta integral. ¿Cómo la resolvemos? Bueno, hay una identidad trigonométrica que tiene equivalente con seno cuadrado
Recuerden que para este momento ustedes ya deben saberse las identidades trigonométricas o tener un formulario de trigonometría. Si no lo tienen, pueden mandarme mensaje y se los hago llegar por medio de mis redes sociales, en Facebook o aquí mismo. Entonces tenemos seno cuadrado tiene un equivalente que es un medio por identidad trigonométrica de la diferencia de 1 con el coseno del doble de ese alfa. Esa es una de las fórmulas que encuentran en su formulario o en sus libros de trigonometría como razón, identidades trigonométricas de ángulos dobles. Esto por la diferencial de la variable. Entonces, ¿cómo logré pasar de esta expresión a la última? Pues por identidad trigonométrica, acuérdense, de ángulo doble, para el caso del seno cuadrado de un ángulo. Y ya, continuamos aquí, en esta expresión. Vamos a moverlo hacia acá. ¿Cómo la resolvemos? Pues puedo aplicar propiedad distributiva. Primero 4 por un medio o un medio de 4 son 2. Ese 2 es una constante, entonces quedaría 2 por la integral de, vamos a dejar acomodarlo paso a paso para que no se vuelva complejo o compleja la explicación. Entonces, ¿qué hice hasta aquí nada más? Pues multipliqué 4, el medio que estaba multiplicando en el interior de la integral, lo extraje multiplicando al 4, entonces quedé 4 por un medio, 4 medios, que son los enteros, un medio de 4 o 4 veces un medio, por este binomio multiplicado a la diferencial. Ahora, ¿cómo integramos esta? Pues la integral de una suma algebraica es la suma algebraica de la integral de cada suma. Entonces tendría el doble de la integral de 1 por la diferencial de alfa, pues es la diferencial de alfa, menos la integral del coseno del doble de la variable alfa diferencial de alfa. Ahora, bueno, pues ya nada más distribuyo ese 2 con cada uno de las integrales e integro cada una de ellas. La primera es inmediata, entonces nos va a dar el doble de la integral de la diferencial de alfa, que es alfa, menos el doble y para integrar, cuando tenemos integral del coseno de una constante por la variable diferencial de la variable, nosotros ya sabemos por fórmula que esto es 1 sobre dicha constante, en este caso 2, por la integral del coseno. Las integrales inmediatas nos dicen que la integral de coseno, donde la tenemos, quizá es el seno. Integral de coseno es seno. Bueno, pues integral de coseno es seno, entonces aquí tendríamos el seno. Evidentemente del ángulo doble. Del ángulo doble. De alfa. Y como ya terminé de integrar, es más la constante de integración. La constante de la primera integral con la de la segunda la contamos en una sola. Y bueno, como hasta ahí ya terminamos en realidad de integrar, pero la original no venía en términos de alfa, así que tendremos que reemplazar, buscar expresiones que sean equivalentes en términos de la variable original x. Entonces es así. Entonces la primera parte es el doble del ángulo alfa. ¿Cuánto vale alfa? Lo sacamos de acá. Despejamos el ángulo alfa de aquí. Entonces esta razón trigonométrica seno se expresaría en el primer miembro como arco seno. O sen, función seno con un menos 1 como si fuera su exponente. Es función inversa. Ponemos arco seno de quién, ¿se acuerdan? De x medio. Aquí está. Ahora sí, esa parte ya no tenemos problema ahí, pues ya quedó en términos de x. Arcoseno de x, el doble de arcoseno de x medios, menos dos mitades son un entero y un entero por el seno del doble del ángulo x, me queda el seno del doble del ángulo x. Pero hay una identidad trigonométrica para el seno del ángulo doble, que es el doble del seno por coseno. Esa también hay que aprendérsela de memoria. El doble del seno por coseno. De ese mismo ángulo, obviamente.
más la constante de integración. Bueno, pues nos falta un equivalente para seno y coseno. Este es entonces igual a 2. Este la voy a escribir de otra manera equivalente para que tengan las dos formas posibles por si. A veces ocurre que esto se presenta en exámenes de opción múltiple y pues hay que tener clara las diferentes maneras en que pueden ser escritas para que no nos sorprenda ahí lo que estamos trabajando. Entonces el doble de o 2 por el seno, pero el seno de alfa ya quedamos que es x medios. Ahora, ¿quién es el coseno? Es el cateto adyacente, que ustedes recordarán que el cateto adyacente al ángulo es la raíz cuadrada de la diferencia de 4 con el cuadrado de la variable x entre la hipotenusa. La hipotenusa es 2. Esto más la constante de integración. Pues ahora sí, ya está todo en términos de x, pero como se puede simplificar la segunda parte, vamos a simplificarla. Y se trata de simplificar, entonces voy a escribir el arco seno de la manera más simple posible, que es el doble del arco seno de la mitad de la variable x menos, y aquí tengo este 2 que multiplica con este 2 que divide, me da 1, y 1 por x es x, entonces x por esta raíz sobre 2. Hoy el producto de x medios por la raíz cuadrada de la diferencia de 4 con el cuadrado de la variable x. Y esto más la constante de integración. Y esa es la solución del último ejercicio. Entonces espero que les haya sido útil. Traté de dar máximo esfuerzo para tratar de ser lo más claro posible. Espero les sea de ayuda. Denle like, compartan, suscríbanse, síganme en mis redes sociales y envíenme sus comentarios, sugerencias. Les dejo una serie de ejercicios propuestos para que trabajen con ellos. Son 6. Son ejercicios que me han enviado a diferentes alumnos en diferentes ciclos escolares. Son ejercicios que se han encontrado en exámenes finales, parciales, a veces recuerdan haberlo visto en algún extraordinario quizá. Y bueno, aquí están. Así que, pues, practiquen mucho y quedo a sus órdenes. Cuídense y hasta la próxima.